Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Este día nos toca ver el tema número 14, que corresponde con el tema de síndrome metabólico. Perdón. Ahorita, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a dar inicio a la clase y vamos a hacer grande la diapositiva. Iniciando como siempre, ¿verdad? Con la misión y la visión de la facultad. Posteriormente podemos ver el valor del mes, que es la solidaridad, y continuamos con los objetivos. Eh, Para iniciar, que el estudiante debe de conocer qué es el síndrome metabólico. El segundo objetivo tenemos identificar las enfermedades que componen el síndrome metabólico. Y tercero, conocer las principales medidas preventivas para evitar el síndrome metabólico en las personas. Vamos a iniciar con el concepto de síndrome metabólico, que es un conjunto de afectaciones o enfermedades que aumentan el riesgo de sufrir diabetes mellitus, hipertensión arterial y accidentes cerebrovasculares, entre otras enfermedades. A ver. Luego también datos importantes que tenemos es que al síndrome metabólico contribuyen la obesidad, también la falta de actividad física, son de las principales causas de así como también está incluido dentro de él el tener una circunferencia abdominal grande, una resistencia a la insulina, dislipidemias, la hipertensión arterial, pero también el hipotiroidismo o cualquier trastorno a nivel de tiroides están relacionados con especialmente el hipotiroidismo. Estas mismas causas también se consideran como factores de riesgo para el síndrome metabólico, pero también dentro de los factores de riesgo tenemos que incluir la edad, la etnia. A nivel mundial, las mujeres hispanas, ustedes saben que tenemos como un poquito más eh, de grasita en el cuerpo, entonces tendemos a engordar un poquito más fácil. Entonces, por eso la etnia es algo que va un poco ligado al síndrome metabólico. El ser una mujer hispana viene entrando como un factor de riesgo, pero no es necesariamente que por ser una mujer hispana va a padecer de un síndrome metabólico, ¿verdad? Si nos vamos al punto de la obesidad, hay que recordar que entre mayor perímetro abdominal, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, también de desarrollar el síndrome metabólico, diabetes mellitus y también enfermedades como el hígado graso, ovarios poliquísticos, apnea del sueño, entre otras enfermedades. Si nos vamos a la prevención del síndrome metabólico, ustedes saben que lo más común es atinarle a los estilos de vida, o sea, que depende de las personas el tener o no tener esta enfermedad prácticamente, porque si tenemos estilos de vida saludables, comemos bien, tenemos actividad física, hay una dieta buena en consumo de carnes saludables, o sea, carnes magras, y tenemos también el consumo de legumbres, de frutas, de verduras en cantidades adecuadas y se comen de todos los tipos de alimentos, pero en cantidades moderadas y disminuimos el consumo de la sal en la comida. Preferiblemente el hecho de que si la comida ya trae sal, no ponerle más encima, y si nosotros cocinamos, tratar de cocinar sin sal. Vamos a disminuir el riesgo de tener un síndrome metabólico, al igual que otras enfermedades que las componen y principalmente la hipertensión y el sobrepeso. La disminución del alcohol, del tabaco y el abuso de sustancias también es importante para la prevención del síndrome metabólico, así como también el llevar nuestros controles de la presión arterial con el médico, tomar nuestros medicamentos a tiempo
Y al igual que llevar los controles de diabetes, llevar los controles de dislipidemia si padecemos de alguna de estas enfermedades, ya sea colesterol, triglicéridos altos, y también llevar controles de la salud mental, porque recordemos que el síndrome metabólico también puede abarcar esta parte de la salud si nosotros ya lo vamos englobando y enlazando con las clases anteriores, así como habíamos venido hablando de las enfermedades psicosomáticas también puede llegar a afectarnos y provocarnos una enfermedad psicosomática que si ya tenemos todos estos padecimientos, estos también pueden aumentar su sintomatología. Ahora, tienen que tener presente ustedes que la presión social dentro de los jóvenes es bien frecuente para el consumo de alcohol o de sustancias o para comer inclusive también comidas grasosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos estos hábitos que estamos creando en nosotros como estilos de vida también van a llegar a ser parte importante de mantener la salud en las personas y evitar que las personas puedan tener, o nosotros mismos inclusive, podamos llegar a tener un síndrome metabólico o que nuestros pacientes lleguen a tener un síndrome metabólico. Entonces, en esta tablita que les estoy presentando ahorita, tenemos una tablita. Perdón, se nos movió. Tenemos una tablita donde nos muestra las metas a lograr para mantener un estado metabólico adecuado y para mejorar la calidad de vida y prevenir o retrasar las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las principales que componen el síndrome metabólico. Tenemos en este lado, como ustedes pueden observar, el parámetro y de este lado tenemos la meta a lograr. En la presión arterial tenemos que tener una meta menor o igual a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. En la circunferencia de cintura en los hombres debe de ser de 102 centímetros, menor de 102 centímetros y en las mujeres menor de 88. El índice de masa corporal debe de ser de 20 a 24,9, o sea, un índice de masa corporal normal. La hemoglobina glicosilada nos puede dar datos de cómo ha estado la glucosa, inclusive 3 meses atrás en los pacientes, y esta tiene que ser igual a menor a 7. Pero últimamente, según la Asociación Internacional de Diabetes, me parece, la Asociación de Diabetes a nivel mundial, dice que este parámetro de la hemoglobina glicosilada ha cambiado y tiene que ser igual o menor a 6,5. Ha disminuido y esto es por las grandes cantidades de personas que han sido diagnosticadas con diabetes alrededor del mundo. Las glicemias en ayunas tienen que ser menor de 100 miligramos sobre decilitro y las glicemias 2 horas después de comer o postprandiales tienen que ser menores de 140 miligramos sobre decilitro. El colesterol tiene que tener una meta que debe de ser menor de 200 miligramos sobre decilitro y el colesterol bueno, que es el HDL, en los hombres debe ser de 45 miligramos sobre decilitro y en las mujeres, perdón, en los hombres mayor a 45 miligramos sobre decilitro y en las mujeres mayor de 55 miligramos sobre decilitro. Y así podemos ir viendo cómo están los demás parámetros, tanto en en el colesterol de baja densidad, que son las LDL, que debe de ser menor de 100 miligramos sobre decilitro. Los triglicéridos deben de ser menor a 150. Tabaco, obviamente tenemos que evitar esas conductas de riesgo como el tabaquismo, también evitar el alcoholismo. Entonces, de preferencia, no fumar, ¿verdad? Y los controles médicos hacerlos cada 3 meses. También las personas que ya padecen de un síndrome metabólico deberían de estar en grupos de autoayuda y tener como mínimo una reunión una vez al mes. Los grupos de autoayuda son bastante importantes porque las personas que tienen las mismas condiciones se apoyan y entre ellos están compartiendo técnicas o también comparten
diferentes formas en las que ellos han podido abordar la enfermedad con tips saludables que sean avalados siempre por un médico para poder compartirlos entre ellos y hacer menos pesada la carga de llevar esta enfermedad, este síndrome, porque es un conjunto de enfermedades. Ahora, las consejerías deben de ser cada 3 meses y hacer ejercicio también. Tienen que hacerlo muy frecuentemente. Ahora, si nos pasamos a la siguiente tablita, vamos a ver las pruebas diagnósticas de las enfermedades crónicas no transmisibles según los niveles de atención. Aquí están marcadas en el primer nivel de atención qué pruebas son las que se mandan al nivel sanguíneo. También tenemos a segundo nivel y en tercer nivel de atención cuáles son los exámenes que se realizan. De esta tabla, apréndanse cuáles son los que se realizan en cada nivel y apréndanse los valores normales que estaban en la tabla anterior de los principales, ya sea de creatinina, la glucosa, la hemoglobina glicosilada. El hemograma son varios parámetros, pero me interesa que se aprendan los que estaban en la tablita anterior, al igual que el colesterol, el HDL, el LDL, triglicéridos. Y esas son las principales que me interesan que se aprendan de las de primer nivel, que son las que van a estar viendo ustedes. De ahí, aquí podemos observar las pruebas que se realizan en segundo nivel de atención, donde tenemos los electrolitos en sangre y en orina. Entonces, esto es importante para hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades, al igual que estudios radiológicos, porque se manda una radiografía simple de abdomen y también se manda una radiografía de tórax para ver si no hay edema agudo de pulmón y la simple de abdomen para descartar que no tengan estos pacientes, ya sea una litiasis renal o inclusive mandan ultrasonografías también para ver que no hayan otros problemas de salud, como por ejemplo que tengan una insuficiencia renal aguda, una uropatía obstructiva eh, y el Doppler renal que también lo mandan, que es el examen por excelencia diferencial para ver si es una lesión renal aguda o si es una lesión renal crónica. Entonces, todos estos exámenes ayudan para descartar si hay o no hay un síndrome metabólico. Ya en tercer nivel de atención, los exámenes clínicos que se utilizan a este nivel es según la condición del paciente. Ya son exámenes más complicados como biopsias o pruebas de funciones renales, porque ya aquí ya tenemos complicaciones graves y esto los tienen que realizar los nefrólogos. Y también la evaluación cardiovascular mediante las ecografías y las pruebas de esfuerzo. Luego, por este lado tenemos la promoción y los estilos de vida y los entornos saludables. Eh, Prácticamente lo que hemos estado hablando, que tenemos que procurar la alimentación saludable, tenemos que promover la nutrición en todas las personas, en niños, en jóvenes, en adultos, en embarazadas, promover también la actividad física en general, también tenemos que promover la salud mental, también en este punto vamos a detenernos un poco donde nos habla acerca de la creación de redes comunitarias promotoras de la calidad de vida y de la salud. Entonces, estas redes comunitarias son importantes para poder llevar de la mano el tratamiento, no solo farmacológico, sino que también para ayudar a la detección y sobrellevar esta enfermedad de una mejor manera, porque dan apoyo emocional y no solo apoyo emocional, porque estas enfermedades tienden a deprimir bastante a las personas. Y si hay una depresión, recuerden que al final se agravan más los síntomas físicos que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, también debemos de hablar acerca de la creación de ambientes que sean libres de humo de tabaco y de otros tóxicos porque todo esto al final va a promover eh, la educación en cuanto a enfermedades crónicas no transmisibles y evitar que personas
que tengan factores de riesgo puedan enfermar de alguno de estos o que lleguen a padecer el síndrome metabólico, porque al final de cuentas el síndrome metabólico no es más que el cúmulo de muchas enfermedades crónicas, que todas son de carácter metabólico. Entonces a la cabeza, recordemos, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, dislipidemias y también pueden llevar a cabo, inclusive pueden incluirse dentro de ellas ciertas enfermedades mentales. Eh, pero eso no lo vamos a tocar ahorita. Lo principal que me interesa son las enfermedades metabólicas en sí, que ustedes sepan cuáles son las que van dentro de este síndrome. Ahora, si nosotros desarrollamos educación en salud, desarrollamos promoción de la salud para evitar estas enfermedades crónicas no transmisibles, también tenemos que poner la educación para la salud como un avance propio para evitar las enfermedades, ¿verdad? Entonces, dentro de la educación para la salud se habla también acerca del abuso de drogas como los analgésicos y los antibióticos. Todo esto también lo tenemos que tener en cuenta porque si nosotros abusamos de los medicamentos que ya nos han dejado o nos automedicamos, también podemos acelerar el proceso de padecer un síndrome metabólico. Asimismo, tenemos que promover, como habíamos dicho, la vigilancia y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad ocupacional. También tenemos que tener los cuidados y la educación de los padres a los hijos y de los cuidados en general, porque como habíamos mencionado, desde la educación de los hijos para la salud, la alimentación adecuada, vamos a lograr tener adultos que sean funcionales y que puedan alimentarse, cuidarse, trabajar y moverse adecuadamente para evitar estas enfermedades crónicas. Entonces, otro de las promociones y estilos de vida que debe de realizar el trabajador de la salud es promover la oferta de servicios del establecimiento de salud, porque los servicios que tienen las unidades de salud, digámoslo así, para detección, esto es importante para ir evitando que una persona que ya tenga por lo menos dos enfermedades crónicas no llegue a tener un síndrome metabólico como tal. Y finalmente las consejerías, ¿verdad? Que siempre se dan. El evitar el consumo del tabaco, el evitar el consumo nocivo de alcohol, eh, y se puede hacer oferta de los servicios de las clínicas de cesación de tabaco y de alcohol. Y también promover el empoderamiento del autocontrol de la salud, porque al final, si nosotros estamos sanos o no, depende de nosotros mismos principalmente. Luego tenemos la detección de personas con enfermedades no transmisibles, o sea, los cribados prácticamente. Si nosotros estamos tomando en cuenta la prevención, la detección temprana, recordemos que es parte importante de este cuidado que debemos tener. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los tamizajes, debemos tener tamizajes para pacientes con hipertensión arterial, con diabetes, con eventos cerebrovasculares, eh, también tamizajes para enfermedad renal crónica. Entre todos estos que ustedes pueden observar acá, son los tamizajes que se realizan más frecuentemente para descartar un síndrome metabólico en cuanto a diabetes mellitus, a hipertensión arterial y también con enfermedad renal crónica que también va incluida dentro del síndrome metabólico. Para tamizar a personas con diabetes y con enfermedad renal crónica y dislipidemias, si el paciente presenta uno o más de los siguientes factores de riesgo. Estos son como los lineamientos para poder hacer el tamizaje de estas personas. Si tienen edad de 40 años o más, si tienen edad de 30 años o más con antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedad renal crónica en primer grado de consanguinidad, también la edad de 30 años o más, pero
aunado a la obesidad, el antecedente personal de parto macrosómico o de haber padecido diabetes gestacional, el antecedente personal de ovarios poliquísticos en las mujeres con edad de 30 años o más, el antecedente de preeclampsia o eclampsia, asimismo también el antecedente de bajo peso al nacer o prematurez con edad de 30 años o más, haber sido tabaquista o ser tabaquista de 30 años o más y el ser etilista con edad de 30 años o más. En esta parte, aquí podemos observar eh, cómo se debe de indicar a toda persona con factores de riesgo de los que ya habíamos mencionado anteriormente, las siguientes mediciones físicas y pruebas de laboratorio, ¿verdad? Para hacer un tamizaje o un diagnóstico. Eh, Podemos medir presión arterial, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, un hemograma completo, ¿verdad? La glicemia en ayunas, eh, los exámenes para ver el perfil lipídico que nos abarca colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y también la creatinina para calcular la tasa de filtrado glomerular, que es para ver el funcionamiento del riñón. Asimismo, también un examen general de orina, el índice de albúmina creatinina, ácido úrico y la prueba de VIH previo a consejería, que siempre va incluido, porque recordemos que hay que hacer tamizaje también de VIH en todas estas personas, ¿verdad? Como en general, siempre hay que tratar de ver cuando ya estén en el año social, de procurar hacer tamizajes de VIH a las personas que requieran o que necesiten enviársele este tipo de pruebas si hay una duda o si hay una sospecha de que esta persona pueda ser una persona que esté contagiada, si nosotros tenemos esa sospecha, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que es sintomática respiratoria, se manda la vaciloscopía, eh, sin duda, ¿verdad? Y las pruebas según todos los lineamientos de tuberculosis. En cuanto a la hipertensión arterial, ustedes tienen que tener en cuenta que toda persona que le llegue a ustedes con una presión arterial arriba de, con valor igual o arriba de 140/90 es una persona que es casi seguro que va a tener el diagnóstico de hipertensión arterial, pero hay que hacerle el diagnóstico, no solo con una presión tomada al azar, sino que según los lineamientos de MinSal se hacen mediciones seriadas para poder dar el diagnóstico y una vez que nosotros tengamos el diagnóstico de esto, así vamos a poder ir dando la medicación y darle el seguimiento y los controles, ¿verdad? Entonces aquí tenemos cómo se hace la medición correcta y las técnicas para tomar la presión arterial. Esto lo pueden leer ustedes y pueden practicarlo si ya tienen un tensiómetro y un estetoscopio en sus casas con sus familiares para ayudarse a ir aprendiendo desde ya. Entonces aquí está lo que yo les mencionaba acerca del diagnóstico, que las personas con el resultado normal en su presión arterial en la consulta médica deben de tomar al menos dos mediciones separadas con un intervalo de 5 a 10 minutos, siguiendo la técnica correcta eh, y en las últimas dos mediciones dejando constancia en el expediente clínico. Para la confirmación de hipertensión estadio 1, se citará al paciente en un lapso no menor de 2 semanas, a excepción de hipertensión arterial en estadio 2 o adelante, cuando la evidencia de esta sea que ya hay un daño en un órgano blanco, pero vaya, para ustedes sencillamente tienen que estar citando al paciente, lo pueden citar para que llegue por 5 días seguidos a tomarse la presión arterial. eh, lo ideal fuera en diferentes horas del día, pero muchas personas tienden a hacerlo también a la misma hora por 5 días seguidos para hacer el diagnóstico de hipertensión. Entonces, de esta forma se realiza y ya después se mete a las personas a los programas nacionales para que se les den los medicamentos gratuitos y una vez que tengamos el diagnóstico se le mandan varios de los exámenes que ya vimos anteriormente.
Aquí tenemos los valores de presión arterial. Estos ustedes se los pueden aprender de memoria sin ningún inconveniente. Pero sí, esto lo tienen que saber de memoria porque esto es lo que van a estar haciendo ustedes en las unidades de salud y también el resto de su vida. Entonces, de cosas tan sencillas como esta tablita, depende mucho de lo que van a revisar en su carrera. De ahí, en esta tablita tenemos los factores de riesgo cardiovasculares de los pacientes con hipertensión arterial. Entonces tenemos que se dividen en tres tipos de factores de riesgo, que son las características demográficas y parámetros de laboratorio, los de daño orgánico asintomático, o sea, no presentan síntomas, y de enfermedad cardiovascular o renal ya establecida. Con estos tres tipos de parámetros, si ustedes encuentran alguno de estos en el paciente, ya pueden ir haciendo su diagnóstico en los pacientes con hipertensión arterial. Entre más sea la cantidad de sintomatología o la cantidad de parámetros que ustedes encuentren en un paciente, más va a aumentar su riesgo de pertenecer al síndrome metabólico. Ahorita vamos a pasar a la diabetes mellitus, que la definición la colocan que es un estado de hiperglucemia crónica producido por numerosos factores, entre ellos ambientales, genéticos, que generalmente actúan juntos, cuyos trastornos pueden deberse a la falta de producción de insulina o al mal funcionamiento, ya sea un hiperinsulinismo con resistencia periférica de la misma, y también este desequilibrio nos origina anormalidades en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. Por este lado tenemos la clasificación de la diabetes, que se clasifica como tipo 1, tipo 2, la gestacional y la prediabetes. Ahora ya no se utiliza tanto el diagnóstico, la clasificación de prediabetes, sino que se utiliza como una resistencia a la insulina, pero es prácticamente lo mismo. Ya no se toma como prediabetes. Entonces, estos parámetros que ustedes tienen acá son los que les hacen el diagnóstico exacto de qué es, de qué tipo de diabetes van a tener. Y esto lo quiero de memoria también, porque esta es otra de las cosas, al igual que la tabla de hipertensión, que ustedes la tienen que manejar a diario. Ahora, con el diagnóstico de diabetes, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si hay una glicemia en ayunas mayor a 126 tras 8 horas de ayuno, es una persona que tiene diabetes. Si hacemos un test de tolerancia oral a la glucosa con resultado a las 2 horas mayor de 200 miligramos sobre decilitro, también es una persona que tiene diagnóstico de diabetes. Y en pacientes con síntomas de hiperglicemia, con una glicemia al azar mayor de 200 también hacemos diagnóstico. Y lo otro que yo les mencionaba, de la Asociación Mundial de Diabetes, ¿verdad? Que con una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, entonces ya estamos hablando de una diabetes. Antes se hablaba de que tener dos de estos, tener tres de estos parámetros positivos, ya hablábamos de una diabetes, pero si encontrábamos, digamos, solo uno de los parámetros, había que revisar si de verdad la persona tenía o no tenía diabetes y llevarle controles hasta ver si estaban o no estaban todos los parámetros alterados. Hoy en día se puede hacer diagnóstico con dos de estos ya positivos, cualquiera de ellos. Ahora, si vemos el test de tolerancia oral a la glucosa modificado, consiste en determinar una glicemia en ayunas y una glicemia 2 horas después de administrar en un paciente adulto por vía oral 75 gramos de glucosa. Es una mezcla exageradamente dulce, es un poquitito así lo que le dan en un vasito, pero eso va diluido en un poquitito de agua, es viscoso, el sabor es extremadamente feo y la gente muchas veces
pierde esta prueba porque les dan ganas de vomitar. Entonces, por eso hay que procurar que sea en un tiempo de administrarla no mayor a 10 minutos. En los niños la dosis de glucosa anhídrica es de 1,75 gramos por kilogramo de peso hasta un máximo de 75 gramos. También tenemos, permítame un segundito. Perdón, se nos fue la diapositiva, pero vamos a continuar. Estábamos en esta diapositiva, si no me equivoco, en la prueba de la tolerancia a la glucosa. Ok. Eh, Estábamos hablando de que las condiciones para realizar el test de tolerancia oral a la glucosa modificado tenemos que decirle al paciente que tiene que tener un ayuno entre 8 a 14 horas, no haber fumado, tiene que mantener la actividad física habitual. Durante la prueba debe mantener el reposo y los días previos mantener la dieta habitual y no tomar café porque el café también puede alterar esta prueba. Asimismo, debe de haber ausencia de infecciones o de alguna enfermedad, porque eso, las infecciones también suben los niveles de glucosa en sangre, entonces se podría ver alterada la prueba. Y no tenemos que tener, no tienen que tomar ninguna medicación que pueda alterar la glucosa, porque de esta forma ya no saldría el test con lo ideal, ¿verdad? Entonces, aquí en la tablita esta podemos ver la interpretación del test. Si a las 2 horas es menor de 140 miligramos sobre decilitro, es un test normal. Si es entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro, tenemos una intolerancia a la glucosa o prediabetes, que es lo que yo le decía, que este término ya no se utiliza, sino que ahora se utiliza la intolerancia a la glucosa. De igual forma, si tenemos una glucosa a las 2 horas igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro, entonces ya podemos decir que hay una diabetes mellitus. Estos son algunos datos claves que se dan a partir de la Organización Mundial de la Salud, que 62 millones de personas viven en América con diabetes mellitus tipo 2. Aparte de esto, que se ha triplicado este número desde 1980, se estima que alcanza los 109 millones de personas, va a alcanzar para el año 2040 según el Atlas de Diabetes, novena edición, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que nos está comiendo poco a poco y que está siendo cada vez más visible la diabetes tipo 2, especialmente en menores edades de la vida, lo que les comentaba en otras clases, que estamos viendo a jovencitos a partir de los 20 años de edad que ya tienen niveles de glucosa enormes porque ya tienen síndrome metabólico, porque ya tienen obesidad, porque ya están padeciendo de tiroides, porque ya padecen hipertensión y tienen todas estas enfermedades que antes se veían en edades mayores de la vida, hoy se ven a edades muy cortas. También la diabetes ha sido la sexta causa principal de muerte en el 2019, con un estimado de 244.084 muertes. eh, y también ha sido una causa de discapacidad. Entonces, estos son como los datos más relevantes que ustedes pueden observar que la OMS nos tira acerca de la diabetes. Permítanme. Aquí íbamos.
De ahí, acerca de la prevención sobre la obesidad, como todos sabemos, el índice de masa corporal para la prevención de esto tiene que ser menor de 25. Tenemos que tener dieta saludable, tenemos que tratar de que si ya estamos con sobrepeso o con obesidad, tratar de mejorar nuestra alimentación, hacer una nutrición adecuada. No les estoy hablando de dieta en este caso porque las dietas el ser humano no procesa la palabra, sino que hay que hacer una nutrición adecuada. Entonces, son cambios en un estilo de vida para que nosotros podamos tener y disponer de manera diferente acerca de todo este tipo de situaciones. Si bien es cierto, cuesta tener una nutrición adecuada, debemos de hacer lo posible por mantenerla y también por la actividad física, que son las situaciones que principalmente si nosotros le damos a lo cardiovascular y también al mantenimiento osteomuscular a través de las pesas, vamos a lograr tener índices de masa corporal adecuados y vamos a lograr tener cuerpos que van a poder ser esqueletos suficiente para sostenernos y que podamos evitar la invalidez en la vejez, así como lo habíamos hablado en clases anteriores. De ahí, datos claves cerca de la obesidad, datos de la OMS, ¿verdad? En la región de las Américas tiene una prevalencia alta. Como les había dicho, nosotros tenemos la cultura del maíz, la cultura de los carbohidratos, a todo lo que da. Entonces, en todas estas regiones, la Organización Mundial de la Salud con un 62,5% dice que los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces es un nivel alto de la población que tiene sobrepeso y es una epidemia porque la obesidad ya se convirtió en una epidemia que no es ajena ni a los niños ni a los adolescentes entre los 5 y los 19 años de edad. Ya hay muchos niños en México especialmente que es donde hay más cantidad de gente obesa ahora en el mundo. Entonces, ni siquiera en Estados Unidos hay tanta gente obesa como en México, pero son las cantidades exageradas de comida, de grasas y de carbohidratos que se consumen. Y en El Salvador estamos también aumentando estos niveles cada año en lugar de irlos reduciendo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de bajar estos niveles de obesidad. Estas son unas pequeñas tablitas de cómo se ve el sobrepeso y la obesidad en El Salvador y a nivel mundial. Y aquí les muestro otra tablita donde también podemos observar eh, estas, estas tasas de obesidad, cómo se ven a nivel mundial por país. Entonces, eso es todo lo que teníamos para la clase de ahora. Muchas gracias. Y si necesitan ustedes consulta, ya saben que a través de el aula virtual en el foro de consultas, ahí nos podemos ver. Gracias por todo y tengan una feliz tarde.